Bienvenidos de nuevo. En el video anterior les conté sobre uno de los problemas del actual sistema de pensión en Colombia. Hablamos sobre el impacto del envejecimiento de la población. Un problema que ya representa altos costos en subsidios de parte del gobierno y que se agravará en el futuro próximo. Si aún no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que tengas un contexto más completo. En esta ocasión, les voy a hablar sobre un tema igual de importante. El mercado laboral en Colombia. Cómo la informalidad, el desempleo y el bajo número de personas que hoy aportan a los fondos de pensión afectan la disponibilidad de ahorro para pagar las pensiones de todos. En este video, veremos las cifras detrás de estas tendencias. Así que no te pierdas este nuevo episodio analizando los problemas del sistema pensional en Colombia. Bueno, esta introducción que acabaron de ver ahí también la hice yo con las nuevas herramientas de esta revolución tecnológica, pero entonces como ya vieron, les voy a seguir hablando de pensiones, puesto que este es un tema muy importante y se está discutiendo una nueva reforma pensional. Bueno, en el video anterior ya les mostré uno de los problemas que tiene el sistema pensional en Colombia, particularmente el régimen de prima media, donde para que este sistema sea viable se necesita que mucha gente nueva vaya entrando al sistema en la medida que se van pensionando mayores personas. Lo que pasa, y como les mostré en el video, es que la pirámide de población de Colombia ya está invertida. Eso significa que cada vez están saliendo más pensionados, pero están entrando menos personas al sistema porque hay menos jóvenes, lo cual lo hace inviable por naturaleza. Hoy les voy a hablar de un problema adicional que son las características del mercado laboral en Colombia, puesto que hay mucho desempleo, mucha informalidad y por ende hay pocas personas aportando al sistema pensional. Entonces aquí les voy a mostrar cuál es la relación de la población colombiana con el mercado laboral. Estos datos los saco de la publicación que hace mensualmente el DANE sobre la empleabilidad en Colombia. Bien, entonces comenzamos con el total de habitantes en Colombia, que son 50.785.000. Estos datos aquí están en miles. De este total se desprenden dos grupos, uno que es la población que se encuentra en edad para trabajar, es decir, mayor de 15 años como lo ha definido el DANE, ahí hay 39 millones de personas, y por fuera de la edad para laborar se encuentran 11 millones y medio de personas. Dentro de este grupo, que es la población que está en edad para trabajar, hay dos conceptos, uno que es la fuerza de trabajo, que son quienes efectivamente están en condiciones de laborar y quieren laborar, y otro pues son las personas que están fuera de esta fuerza de trabajo. Básicamente los grupos más grandes son los estudiantes o las personas dedicadas al cuidado del hogar. También están los pensionados, personas con discapacidad y pues personas que simplemente no quieren laborar. En este grupo entonces ya tenemos 14 millones de personas. O sea, de esos 39 millones de personas que están en edad para laborar, hay 14 millones que están fuera de la fuerza de trabajo. Y el restante pues es la fuerza de trabajo efectivamente, que estamos hablando de 24 millones de personas, casi 25 millones. Listo, entonces ya tomando esa fuerza de trabajo de 25 millones de personas, también tenemos una división entre aquellos que están ocupados y los que están desocupados. Bueno, ocupados, que son los que actualmente están laborando, se encuentran 21 millones y medio de personas, y desocupados más o menos 3 millones y medio de colombianos. Bueno, habiendo entendido entonces cuáles son los términos que se utilizan en el mercado laboral colombiano, hay unas medidas que el DANE nos da mensualmente que se llaman la tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo. Bueno, la tasa global de participación se define como la fuerza de trabajo entre la población en edad para trabajar, es decir, la proporción de cuántas personas son las que efectivamente están empleadas o quieren emplearse de toda la población en edad para trabajar. Bueno, una segunda métrica es la tasa de ocupación, que se define como los ocupados entre la población en edad para trabajar. Se hace pues obviamente aquí entre la población en edad para trabajar porque estas personas fuera de la fuerza de trabajo en algún momento podrían pasar a ser parte de la fuerza de trabajo. O sea, hay personas que están, digamos, estudiando o dedicadas a oficios del hogar, o simplemente no quieren trabajar en este momento, pero en algún momento pueden pasar a ser parte de esta fuerza de trabajo. Entonces, esta tasa de ocupación se da entre ocupados sobre la población en edad para trabajar. Y la medida pues que casi siempre nosotros estamos más pendientes, que es la tasa de desempleo, que esa se define como los desocupados, las personas que quieren trabajar y no tienen empleo, entre la fuerza de trabajo. Bueno, entonces aquí les traje unas gráficas con la tasa de desempleo y cómo se ha movido a lo largo de los años. Tengo esta primera que es acá desde el 2001 hasta la fecha, pues. Entonces vemos que inicialmente por allá en los 2000 la tasa de desempleo está por el 17% más o menos. Obviamente esta tasa de desempleo se va moviendo y va fluctuando a lo largo del año. O sea, hay meses donde característicamente hay un alto desempleo, por ejemplo el mes de enero, y hay otros meses como el mes de diciembre que generalmente hay mayor empleo, ¿no?
Entonces por acá por el 2001 tenemos que la tasa de desempleo está más o menos por los lados del 17 y más o menos el 14-15%. Vemos que pues aquí comenzó a bajar un poco. Por acá ya en el 2006 la tasa de desempleo está ubicada más o menos como al 10% y se ha ido moviendo por ahí. Hubo una época donde estuvo mucho más bajita, por acá digamos entre el 2016 incluso en niveles del 7% de desempleo. Ya por acá pues tuvimos la pandemia que eso disparó el desempleo supremamente. Entonces ahí llegamos pues a niveles del 21-22% de desempleo, lo cual es muy alto. Y ya a partir de ahí pues con la recuperación económica comenzó nuevamente a bajar. Aquí abajito entonces tengo como el zoom pues de esta última parte que es desde antes de la pandemia y lo que vino después. Teníamos más o menos como un 10%. Ya cuando llega la pandemia por acá más o menos entre mayo y junio llegamos al máximo que fue del 22% aproximadamente. Ahí comienza a bajar. Pues en diciembre ya estamos más o menos al 14%. En enero volvimos al 17% y bueno, así se ha venido comportando como con una tendencia nuevamente bajista. Aquí básicamente por allá en noviembre llegamos como al mínimo reciente que estaba cerca pues del 9%, pero pues vemos que nuevamente ha comenzado a subir un poco. Como les dije, pues en enero, estos datos son hasta enero, en enero es uno de los meses con mayor desempleo. Tenemos actualmente una tasa de desempleo del 13.7%. Vamos a ver pues cómo nos sigue yendo. Bueno, entonces cerrado ese paréntesis de la tasa de desempleo, volvemos al mercado laboral. Les cuenta entonces que la población total, hay una población que está en edad para laborar. De esa población en edad para laborar hay una fuerza de trabajo y de esa fuerza de trabajo llegamos a lo que son los ocupados y los desocupados. Los ocupados actualmente son 21.5 millones, pero entonces a su vez las características de esa población ocupada se dividen en formales e informales. Tenemos que los trabajadores formales son solo 9 millones, mientras que los informales son 12 millones y medio. Para entonces ver cómo se ha movido este fenómeno de la informalidad en los últimos años, les traje esta gráfica. Esto pues es después de pandemia, desde el 2021. Por acá, en esas fechas, pues tenemos que en febrero una informalidad del 62% y también una tendencia pues bajista, así mismo como la tasa de desempleo. Por aquí hubo un mínimo pues en enero del 2022, se llegó al 57%, pero pues de ahí se ha venido moviendo pues a lo largo del 2022 por este rango, ¿no? Más o menos en promedio como el 58%, que es lo que estamos actualmente, ¿no? El nivel de informalidad es 58%, es decir, de cada 100 personas que están ocupadas, hay 58 que están ocupadas de manera informal. Entonces ya les voy a mostrar en la próxima tablita qué significa eso y qué impacto tiene eso en el sistema de pensiones. Bueno, entonces el problema de que la informalidad sea tan alta y que históricamente haya sido así, afecta directamente al sistema de pensión, puesto que todas estas personas que están en la informalidad prácticamente no están aportando al sistema, no están realizando sus aportes mensuales. Bueno, entonces aquí les hice esta tabla para ver más o menos cómo está el sistema de pensiones en la actualidad. Actualmente tenemos más o menos 25 millones y medio de afiliados al sistema, de los cuales un poco menos de 7 millones están en Colpensiones y 18 millones y medio están en el régimen de ahorro individual, es decir, los fondos privados. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que estas personas que están afiliadas no todas están activas. O sea, hay personas que están empleadas y están cotizando permanentemente al fondo de pensión, pero hay otras personas que ya han salido o que pasaron la informalidad o que simplemente hace mucho tiempo no cotizan, por ende entonces no están realizando sus aportes mensuales al fondo de pensión. Y esto tiene una relación muy directa con la formalidad y la informalidad. Bueno, para hacernos una idea, yo hice un cálculo asumiendo que el porcentaje de activos era el 45%. Entonces, básicamente, acá tenemos que los activos por Colpensiones estarían en 3 millones, mientras que los activos en los fondos privados, 8 millones y medio aproximadamente. En total, 11 y medio pues prácticamente. Y de ahí entonces tenemos la cantidad de pensionados. Por Colpensiones tenemos 1,5 millones de pensionados, que es el sistema más antiguo que existe hace mucho tiempo, entonces ahí están la mayoría de los pensionados, mientras que el régimen de ahorro individual es bastante más reciente, entonces actualmente solo hay 285,000 pensionados, pero este va creciendo más rápido que en Colpensiones. Entonces en total tenemos 1,829,000 pensionados. Listo, yo les comentaba entonces en el video anterior que cada persona que está aportando realmente aporta aproximadamente el 13% de su salario mensual,
pero entonces cada persona que se está pensionando recibe aproximadamente el 65% de pensión. Entonces, si hacemos la relación, se estarían necesitando unas 5 personas más o menos para cada pensionado, o sea, 5 personas aportando constantemente para garantizar que una persona que se está pensionando cubra su pensión. Y cuando hablamos de una pensión mínima, pues incluso son mucho más porque la pensión mínima es como el 100% de un salario mínimo, entonces no estaremos hablando de 5 personas, sino de 8. Para eso entonces yo hice como la proporción que hay actualmente en el sistema de los pensionados entre los activos. Como ya les dije, pues no todos los que están afiliados están activos al sistema. Entonces en Colpensiones tenemos una proporción de 2, o sea, hay 2 personas aportando por cada pensionado. Esto nos muestra pues la realidad del sistema, por qué está tan desbalanceado y por qué es importante que se haga una reforma. Por el lado del RAIS, pues recuerden que el funcionamiento no es igual, o sea, no se funciona como con esa solidaridad de que las personas que están aportando sean quienes paguen la pensión del que va saliendo, sino que todo es una cuenta de cada persona, o sea, cuando se pensiona, de lo que haya alcanzado a ahorrar es lo que se le devuelve a esa persona. Bueno, entonces como en la reforma se está hablando de unos pilares donde se espera que toda la población pase a Colpensiones hasta un número de salarios pues que está en discusión, aquí en el total podemos ver cuál es la relación. Actualmente pues hay 1.800.000 de pensionados en total sobre unos activos que son más o menos 1.500.000. Haciendo la relación, estamos hablando de 6.2. Hay 6.2 personas realizando sus aportes mensuales para una persona que se está pensionando. Esto en resumidas cuentas lo que nos dice es que aún pasando todo el total de personas activas al Colpensiones, escasamente en este momento se tendría como un funcionamiento más o menos equilibrado. Pero si lo sumamos a los efectos de la pirámide poblacional, ahí el sistema no va a funcionar tampoco. Bueno, entonces ya hablamos ahí de 2 problemas que tiene el régimen de prima media, básicamente uno, el envejecimiento de la población y otro, pues es la baja cantidad de aportantes. Para mejorar esto, pues o darle un poquito más de vida al sistema, se necesita que se vincule más gente y más gente activa que está aportando continuamente. Para eso se requiere, pues obviamente, una estabilidad en la economía, pero también como unas políticas claras a reducir esa informalidad y que más personas estén laborando. Bueno, les seguirle contando pues porque esto tiene mucho más problemas. No les he hablado todavía de cómo está distribuida pues la población de acuerdo a sus ingresos, cuáles son los valores de las pensiones. Entonces espero hablarles de eso en unos próximos videos. Y bueno, la idea es no solo hablar de Colpensiones porque el resto también tiene algunos problemas, aunque son un poco diferentes. Entonces este video lo voy a dejar por ahí y luego les seguiré contando de qué otros problemas tiene el sistema de pensiones. La idea es que tengan como claridad en qué está mal para que sea eso lo que se cambie, lo que nos están proponiendo, y no que se haga una reforma por hacerla, pero que al final termine siendo igual de insostenible que la que tenemos actualmente.